el misterio del rapto de la iglesia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que va a ser nuestro pasaje principal, vamos a sentar las bases de esta conferencia y vamos a ver a través de esta serie preguntas como: ¿quiénes se van a ir en el arrebatamiento de la iglesia o en el famoso rapto de la iglesia? ¿Es el rapto de la iglesia lo mismo que la segunda venida de Cristo o son dos eventos con un intermedio de tiempo de separación? Cuando nos vayamos, ¿cómo nos vamos a ir? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? Los que están muertos, ¿dónde están ahorita? ¿Es verdad que los que mueren están en estado inconsciente? ¿Que cuando morimos, hasta que resucitemos, vamos a cobrar la conciencia? ¿O las personas que murieron ya están conscientes desde el momento que murieron? Vamos a ver también de qué forma el espíritu, el alma y el cuerpo están interconectados y quiénes se encuentran ahorita en el centro de la tierra, qué están haciendo en el centro de la tierra y quiénes se encuentran en el cielo. Y nuestros parientes que han muerto o hermanos en Cristo que están en el cielo ahorita, ¿qué están haciendo en el cielo? ¿Nos están viendo? ¿Están conscientes ellos de lo que está pasando en el mundo? Y cuando venga el arrebatamiento, ¿qué va a suceder aquí en el mundo? Cuando estemos en el milenio, porque lo vamos a ver también eso, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a seguir reproduciendo. Cuando nos muramos, mi familia va a ser mi misma familia. Voy a conocer a Fido, mi perro. Va a estar conmigo mi perro. Vamos a poder comunicarnos, nos vamos a conocer. En el cielo vamos a saber quién es Adán, quién es Elías, quién es Moisés, sin que tengamos fotos de ellos. Todas estas preguntas las vamos a contestar en esta serie, el misterio del rapto de la iglesia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53, dice el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio. ¿Por qué un misterio? Porque en el Antiguo Testamento no se había revelado el arrebatamiento de la iglesia. En el Antiguo Testamento no se había revelado tampoco la iglesia. Esta revelación, tanto de la iglesia como del arrebatamiento de la iglesia, o sea que el misterio consistía en que habría un tiempo en el que una generación de cristianos no íbamos a morir. Íbamos a ser transformados de la noche a la mañana. Este misterio es una cosa escondida. Antes se la reveló Dios al apóstol Pablo, no a Pedro, no a Juan, no a Santiago. Se le reveló al apóstol Pablo. Y Pablo escribió el misterio que lo tenemos que conocer, que es el arrebatamiento de la iglesia, y el misterio de la iglesia que se encuentra en el capítulo 3 del libro de los Efesios. Entonces, por eso Pablo comienza diciendo: he aquí les digo el misterio. ¿Cuál misterio? Que no todos vamos a dormir, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un átomos. La palabra momento en el griego es la palabra griega átomos, que es en una fracción imperceptible de segundos, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en lo que tarda un parpadeo de ojos. Así de rápido, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, aquí Pablo está involucrando a los que cuando venga Cristo por nosotros estemos vivos, no vamos a morir. Ojalá que nosotros seamos esa generación que estamos esperando en cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ser transformados nuestro cuerpo. Y dice la Biblia: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En otras palabras, no podemos ir al cielo con este cuerpo, porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios.
porque este cuerpo fue diseñado por Dios para vivir en 4 dimensiones. Simplemente al salir de la tierra al espacio, ya necesitamos escafandras y un traje de astronauta especial, porque las condiciones atmosféricas y la composición química del aire fuera de la atmósfera son diferentes a las que tenemos aquí en la tierra. Entonces imagínense ir al cielo en este cuerpo. No podría, nuestro cuerpo se desharía, ¿verdad? Entonces necesitamos una transformación, ¿verdad? Un cambio imperceptible de nuestro cuerpo para que sea transformado nuestro cuerpo en milésimas de segundo en un cuerpo perfectamente glorificado como el cuerpo de Jesucristo, como lo vamos a ver también. Y leamos rápidamente también en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 en adelante. Tampoco, hermanos, queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, ¿verdad? Esto implica, ¿verdad?, que los muertos ya están con Jesús. Esto echa por tierra la famosa teoría de una secta que se llama los Testigos de Jehová, que enseñan que cuando morimos estamos dormidos, en estado inconsciente. Dice que Jesús, cuando venga, va a traer con él a los que murieron antes que nosotros. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a ser arrebatados antes de los muertos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, vean el orden, primero cuando venga Cristo en el arrebatamiento, todos los muertos de la iglesia de la cruz a nuestros días, lo vamos a ver, los muertos del Antiguo Testamento no se van en el rapto. Apunta eso, los muertos del Antiguo Testamento van a resucitar hasta después de la tribulación, como lo vamos a ir enseñando. Entonces, en el rapto se van todos los que estamos en Cristo, los que fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, la iglesia, que no existía en el Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento van a resucitar. Isaías 26, Daniel capítulo 12, el 1 al 3 lo vamos a ver hasta después de la tribulación. Entonces, en el rapto es para todos los cristianos desde Pentecostés hasta el día que Cristo venga por nosotros. Y dice así: y luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Esta es una de las verdades más grandes, más profundas y más emocionantes de la Biblia: la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Una doctrina que inclusive está siendo negada. En mis viajes yo me he encontrado pastores que están diciendo que no es verdad que existe el rapto. Hasta ese grado se ha llegado a introducir estas herejías. La Biblia dice que millones de personas de repente vamos a desaparecer del mundo, y la mayor parte de los seres humanos que se queden aquí van a quedarse con la baba colgando. Van a preguntarse, ¿verdad?, qué pasó. Los periódicos mañana en la mañana o el día que pase el arrebatamiento, los medios de comunicación, Fox News, CNN, Televisa, ¿verdad?, Televisión Azteca, Telemundo, Univisión, todos los sistemas masivos de comunicación, desaparecieron millones de personas de repente, voltearon millones de personas y ya no está la esposa, ya no está tu esposo, ya no están tus hijos, ya no están los bebés en los hospitales, aviones que se van a estrellar porque los pilotos desaparecieron,
grandes accidentes de tránsito en todas las carreteras, porque de repente choferes desaparecieron de sus vehículos, y va a ser un caos internacional. Millones de parejas serán separadas, el incrédulo se quedará, el creyente desaparecerá. Aviones sin pilotos, choferes sin vehículos, niños en sus cunas, gobiernos se quedarán sin cientos de políticos, barcos sin sus capitanes, etcétera, etcétera. ¿Qué es el rapto en primer lugar? Vamos a definir doctrinalmente qué significa el arrebatamiento de la iglesia. Es el próximo evento en el calendario profético de Dios. Lo próximo que va a suceder dentro de las profecías de la Biblia es el arrebatamiento de la iglesia. Dicho de manera simple, es la primera fase de la venida de Cristo y la intersección de dos eventos: la resurrección de los muertos, o sea, los creyentes de la época de la iglesia, y la transformación instantánea de nuestros cuerpos. Cuando Cristo regrese, va primero a venir en el aire sin poner los pies en la tierra. Viene por nosotros para sacarnos con Él, y mientras nos vamos con Él, van a pasar en la tierra 7 años de tribulación. Repito, viene Cristo y nos saca, y va a firmarse un tratado en el Medio Oriente por el anticristo. Tal vez en el momento en que el anticristo firme el tratado, nosotros nos vayamos. Porque en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice que el anticristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste entonces el hijo de perdición. Lo vamos a ir viendo también. Entonces nos vamos en el rapto, pasan 7 años de tribulación, y al acabar la tribulación, la guerra del Armagedón, nosotros en los 7 años, mientras estamos en el cielo, estamos en el tribunal de Cristo. 1 Corintios capítulo 3, donde vamos a ser evaluados y recompensados de todas las cosas mientras estábamos en el cuerpo. 2 Corintios 5:10. Cuando regresemos en el Armagedón con Cristo, regresamos con Él. Repito, el rapto viene por nosotros, la segunda venida es con nosotros. Ahí está claramente demostrado que son dos eventos separados. En el rapto viene por nosotros, en la segunda venida viene con nosotros, ya glorificados, a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Entonces, la primera venida de Cristo sucede en dos fases: el arrebatamiento de la iglesia, y la segunda después de la tribulación, cuando regrese para derrotar al anticristo e iniciar la guerra del Armagedón. En segundo lugar, cuando nos referimos al rapto de la iglesia, estamos también refiriéndonos a la resurrección de los justos, porque los que no son cristianos no van a resucitar en el arrebatamiento. En el arrebatamiento resucitan todos los que habían muerto, pasan 7 años de tribulación, y después venimos nosotros con Cristo, y después 1000 años, y al acabar los 1000 años resucitan los que no recibieron a Cristo en sus vidas. Esto está en Apocalipsis 20 del 11 al 15, y se conoce en la Biblia como el juicio del gran trono blanco. Y en tercer lugar, la resurrección de los justos o de los cristianos se llama en la Biblia la primera resurrección, en Apocalipsis 20 del 4 al 6. ¿Por qué se llama la primera resurrección? Vayamos a 1 Corintios otra vez, capítulo 15, y veamos esto con detenimiento, porque vamos a demostrar que va a haber muchas resurrecciones, varias resurrecciones. Dice el versículo 22, 1 Corintios 15, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Aquí ya está hablando Cristo de un orden de las resurrecciones. Las resurrecciones van a tener un orden. ¿Quién fue el primero que resucitó? Claro, ¿verdad? Porque antes de Cristo resucitó Lázaro, ¿no es verdad? Pero Lázaro volvió a morir. Todos los que resucitaron antes de Cristo
volvieron a morir. Pero Cristo es el primer ser humano, el primero, por eso se llama el primogénito de los muertos, que cuando resucita ya no vuelve jamás a morir. Porque se trataba de eso, que con su resurrección venciera la muerte y nos mostrara a todos nosotros que así como Él resucitó, nosotros también viviremos con Él y no volveremos jamás en la eternidad a morir. Entonces dice aquí en Corintios, cada quien en su orden. Cristo, número 1. 2, ¿quién resucitó con Cristo? ¿Se acuerdan que se abrieron las tumbas? ¿Se acuerdan de la resurrección de Cristo? Y muchos que habían muerto resucitaron, ¿verdad? Tal vez entre ellos iba Lázaro también, pero hubo cantidad de santos que resucitaron para cumplir la fiesta de Levítico 23, que se llama la fiesta de las primicias. Cuando los sacerdotes entregaban el fruto, ¿verdad? O el pueblo a los sacerdotes, recibían el fruto y recibían una gavilla junto con el fruto. Entonces el fruto es Cristo, el primer fruto entre los muertos, y la gavilla tenía que acompañarlo, que eran los que resucitaron juntamente con Él. Y luego dice el versículo 23, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí se está refiriendo, ¿verdad?, ya a nosotros en el arrebatamiento, y luego el fin, cuando entregue el reino de Dios. Muy bien, después de nosotros, ¿quién va a resucitar? Después de nosotros, ¿quién sigue en la resurrección? Bueno, siguen, ¿verdad?, los 144,000. En la tribulación van a resucitar los 144,000. Y ahí ya llevamos 4 resurrecciones. Cristo, las primicias, nosotros y los 144,000. Se ven en Apocalipsis 14 en el cielo, alabando a Dios en el monte Sión. Después de ellos, ¿quién va a resucitar? Los 2 testigos. Apocalipsis capítulo 11. Muchos dicen que es Elías y que es Moisés. Puede ser, puede que no sea, a lo mejor es Enoc y Moisés. Entonces, después viene la resurrección de los 2 testigos, que en Jerusalén los 2 se van a levantar enfrente de toda la gente. Y después de ellos, al final de la tribulación, viene la resurrección de todos los santos del Antiguo Testamento. Qué importante es, santos de Dios, que ustedes tengan esta doctrina y que sepan exactamente, escatológicamente, las profecías de la palabra de Dios. Y después, al acabar el milenio, la última resurrección, los malos, que van a presentarse, y ya vamos a estar nosotros como el gran jurado, donde Dios va a mandar al lago de fuego a todos aquellos que rechazaron y que no quisieron nada con su Hijo Jesucristo. En aquel tiempo, entonces, Dios les va a demostrar que Él nunca mandó a nadie al infierno. Como me dijo una vez una viejita, ay, hermano Alducin, Dios es más bueno que San Crisóstomo. Le dije, sí, Dios es bueno, claro, Dios es amor. Y me dice esta viejita, es que Dios no va a mandar a nadie al infierno porque es muy bueno Dios y al final va a perdonar a todos. Y le dije, amén, yo estoy de acuerdo con usted. Dios no va a mandar a nadie al infierno, ellos se van a ir solitos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes en esta mañana y los que deben a traer los millones por la televisión no se pierdan. Dios abrió sus brazos en la cruz y dijo, los amo. Me acusan de injusto. Una vez me dijo un ateo, oiga, es que no es justo, me dice, dentro de la justicia y la jurisprudencia y las leyes, por aquí, por allá, no es justo que Dios nos culpe de un pecado de Adán y Eva y que hayamos nacido todos pecadores por la culpa de un par como ustedes enseñan en la Biblia. ¿Usted considera eso justo? Y le dije, no, no es justo, tiene usted razón. Y le pregunté, ¿y acaso es justo que alguien pague por usted? Ah, caray. Le dije, pues así como usted acusa a Dios de injusto, también es injusto que alguien haya pagado todas las maldades y todas las blasfemias que usted hizo en la cruz. Y eso es lo que Dios nos ofrece en la cruz del Calvario, para que Él sea el que justifica y nadie se atreva a decirle, eres un Dios injusto. ¿Me acusas de injusto? Pues es justo que haya muerto por ti y haya pagado por ti, pues es lo que te ofrezco.
que yo pago por ti todas las tonterías, las blasfemias, las fornicaciones, los abortos, los latrocinios, los homicidios que tú has hecho en tu vida. Todo lo pago yo por ti, no tienes tú por qué pagar nada, lo pago con mi sangre y con mi vida en la cruz. Esta es la injusticia más grande, que alguien entre cuando Barrabás había sido el criminal más grande de todos los tiempos, y de repente entró un soldado y le abrió la puerta a Barrabás y le dijo: eres libre, Barrabás. Y Barrabás salió, pero ¿cómo que soy libre? ¿Por qué? Porque alguien, el que está allá afuera, pagó por ti. Eso es lo que Dios, el mensaje que Dios nos da. Somos libres. Pero ¿cómo es posible si yo fui bandido, borracho, parrandero y jugador? Marihuano, neurótico, esquizofrénico, 4 o 5 divorcios y maté, etcétera, etcétera. Eres libre. Pero esto no es posible. Alguien tiene que pagar. Yo tengo que... No, es que ese es el mensaje del Evangelio y de la gracia de Dios. Dios paga en nuestro lugar lo que nosotros merecíamos pagar por amor de su Hijo Jesucristo. Para que Dios sea el que justifica y que nadie se atreva a decirle a Dios que es injusto. Porque es más injusto que Él haya pagado en nuestro lugar. Muy bien, vamos ahora a ver rápidamente qué sucede cuando morimos. Para comenzar a poner las primeras bases, para ir desde la A hasta la Z. Para poder entender cómo se va a llevar a cabo esta reunión de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu en el arrebatamiento, tenemos que comprender lo que la muerte física le hace al cuerpo, al espíritu y al alma. ¿Qué sucede cuando un cristiano se muere? ¿Qué pasa con su alma, su espíritu, a dónde se van, su cuerpo, etcétera, etcétera? En primer lugar, la palabra muerte, apúntalo por favor, no significa en la Biblia cesar de existir. La palabra muerte no significa cesar de existir, ni tampoco aniquilación. La palabra muerte significa separación. Separación. Cuando dice la Biblia que nacimos, Efesios 2:1, muertos en delitos y en pecados, ¿qué está diciendo? Que nacimos separados de Dios espiritualmente. Somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Otra vez, soy espíritu, tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo. En otras palabras, mi espíritu y mi alma son realmente mi yo y están dentro de una botella, dentro de un envase, dentro de una casa temporal que está sujeta a la corrupción o físicamente a la ley de la entropía. Todo se desgasta, estamos muriendo celularmente desde que nacimos y este cuerpo cada día se agota y se desgasta hasta que llegamos a lo viejito, ¿verdad? Nacemos chiquitos y llegamos a la vejez y el alma y el espíritu se van renovando dentro de nosotros. Esto se hace cada vez más viejo, pero el interior, con la palabra de Dios, va haciéndose más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte. Cuando Adán y Eva pecaron, el espíritu se apagó, se separó de Dios y desde Adán hasta nuestros días nacemos ¿cómo? Con alma y con cuerpo exactamente igual que los animales, porque los animales tienen alma. Entonces, desde Adán hasta nuestros días, todos nosotros nacimos con el alma y con el cuerpo. La única diferencia entre nosotros, aún separados de Dios espiritualmente, entre nosotros y los animales, es que aún cuando nacimos separados de Dios, muertos espiritualmente a Dios, Dios puso dentro del alma la conciencia de la eternidad. Eclesiastés 3:11. Porque los animales no tienen conciencia de la eternidad. Los animales no saben que van a morir. Los animales no tienen conciencia de su existencia, pero nosotros sí la tenemos. Esa es la diferencia entre nosotros y los animales. Cuando Cristo vivía, se acercó a un hombre llamado Nicodemo. Religioso, le decían San Pancracio de Tlanepantla.
religioso y cumplía con toda su religión, iba a su iglesia miércoles de ceniza, se iba de rodillas a la villa, etcétera, etcétera. Religiosísimo Nicodemo, como todos los fariseos. Nicodemo se acercó a Cristo con su alma y con su cuerpo. Juan capítulo 3, y le dijo a Cristo: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios por las cosas que tú has hecho. Y Cristo lo paró en seco. Ya no lo dejó seguir platicando. Y le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Estás muerto, separado de mi Padre espiritualmente. Tu religión es almática y tu religión tú la inventaste. Si tú no naces de nuevo, si tu espíritu no vuelve a resucitar, si no es regenerado tu espíritu, aunque seas persinado, bautizado y católico, protestante, mormón, bautista, presbiteriano, nazareno, amistad cristiana, Vida Nueva para el Mundo, no importa la religión que vayas, mientras tú no nazcas de nuevo, mientras no se regenere tu espíritu por el Espíritu de Dios, no vas a entrar al cielo. Y si tú te mueres con solo tu alma y con tu cuerpo, sin que tu espíritu durante tu vida se haya regenerado, te condenas eternamente. Entonces, Cristo nos trae un mensaje de que necesitamos nacer de nuevo. ¿Qué significa esto? Que cuando entra el Espíritu Santo a nuestra vida, porque el Espíritu es el que vivifica, entra a lo que estaba muerto, al foco, y lo prende. ¿Y quién es un cristiano? Es una persona que ha nacido, que ha vuelto otra vez a resucitar, que comienza a comunicarse con Dios. Porque Dios no es alma, Dios no es cuerpo, Dios es espíritu. Juan 4, 24. Y si quieres comunicarte con Dios, y si quieres adorar a Dios, y si quieres servir a Dios, tiene que ser a través de tu espíritu. Pero naciste muerto. Entonces, como estamos muertos espiritualmente, inventamos las religiones. ¿Qué son las religiones? El esfuerzo o el sustituto del plan de Dios para comunicarse con Dios. ¿Y qué es la religión? Es un sistema de creencias, de dogmas, de ritos, de ceremonias. El católico tiene sus dogmas, el protestantismo las suyas, los mormones las suyas, etcétera, etcétera. Todas las religiones tienen su forma, el judaísmo, el hinduismo, los musulmanes, el islam. Todos están tratando de alguna manera, ¿qué cosa? De poder comunicarse con alguien que en la conciencia traemos, que existe y que es nuestro creador. Pero estamos tratando de comunicarnos con Él equivocadamente, a través de buenas obras, porque todas las religiones enseñan, sin excepción, pórtate bien, haz buenas obras y sacrificios. Y por eso toda la historia de las religiones es sacrificios a los dioses. Los aztecas les sacaban el corazón a las víctimas, los mayas también, los aucas en el Brasil, el espiritismo de los cheyennes, de los sioux, de las tribus indias en Estados Unidos, en Europa, en fin, por todos lados encontramos en la historia de las religiones un grande derramamiento de sangre, tratando de agradar a los dioses. Aquí en México, ¿verdad? Millones de personas de rodillas a la villa, en Teotihuacán cargándose energía del sol, ofreciendo a los dioses. Ahorita en Yucatán hay más de 12,000 personas que vinieron de Europa a esperar el 21 de diciembre, porque los ovnis se comunicaron con los médiums de ellos y les dijeron que los malos nos íbamos de aquí, de este mundo. Entonces, cuando venga el arrebatamiento, ya está preparándose la humanidad para saber que los buenos se quedan, los perfectos y los que son tolerantes, porque nosotros somos los religiosos, los cristianos. Entonces me van siguiendo. El nacimiento es el que nos hace que otra vez en el espíritu nos comuniquemos con Dios. Ahora, cuando una persona nace de nuevo, espiritualmente, Dios nos deja una Biblia, que es el libro que tengo en mis manos, para que este libro me dé la información del reino espiritual. La Biblia no la puede entender por más doctorados que tengas en química, en filosofía y letras, en ciencias políticas y tengas 3 premios Nobel. Una persona que no ha nacido de nuevo
está entrando a la Biblia con su mente. Y dice 1 Corintios 2 que el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, no entiende las cosas de Dios, porque las cosas espirituales se tienen que entender espiritualmente. Y es el Espíritu el que entra a nuestra vida y el que comienza a abrirnos la Biblia y a darnos entendimiento, no racionalmente, espiritualmente. Comenzamos a discernir, no razonar, discernir las cosas de Dios. ¿Me van siguiendo? Y esta es la razón por la cual la persona que no es cristiana se acerca a la Biblia y choca con la Biblia. Oye, pura sangre. ¿Cómo es posible que Dios haya mandado a matar a los cananitas? Esto es genocidio. ¿Cómo es posible que David sea hombre conforme al corazón de Dios y se haya cometido adulterio y hasta homicida fue? ¿Y cómo es posible que esto y el otro? ¿Por qué? Porque chocan con la Biblia. Y cuando tú vienes a la Biblia y no la entiendes, ¿sabes por qué no la entiendes? Pues porque no la entiendes. Tan sencillo como esto, ¿verdad? Yo así como dijo Teofilito, ahí te vas a quedar y ¿por qué? Porque tu intelecto no ha sido abierto, no ha sido expandida tu comprensión espiritual. Porque las cosas del espíritu no se pueden racionalizar con la mente intelectual, se tienen que discernir. Y la palabra discernir significa distinguir entre la luz y las tinieblas. Se lo explico de otra manera. ¿Se acuerdan de Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y discierne, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? Del espíritu y penetra hasta el alma y el espíritu y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Fíjense lo que dice Hebreos 4:12. Este es el alma y este es el espíritu, la mitad de mi Biblia. Este es el alma, este es el espíritu. Cuando nacemos y no hemos nacido de nuevo, el alma y el espíritu están así, amalgamados. El espíritu está muerto y el alma tiene un poco de vida, porque tiene la conciencia de la eternidad, repito. Entonces, para la persona que no tiene a Cristo, todo es gris. Una persona que no tiene a Cristo no puede distinguir claramente el bien y el mal. Bueno, sabe que matar es malo, todas las tribus africanas lo saben, los ignorantes lo saben que robar es malo, que el adulterio es malo, que una muchacha no debe casarse más que virgen. Son conceptos que ya trae el alma humana, la ley escrita en el corazón, la conciencia, pero no distingue claramente qué es realmente, qué es bueno y qué es malo a los ojos de Dios. No, pues todo el mundo ahorita vive en pecado y se acuesta con su novio y cuando nos casemos vamos pero antes de casarnos puedo tener relaciones sexuales, el matrimonio gay no hay ningún problema, el aborto no hay ningún problema. Se dan cuenta, ya en las cosas profundas ya no hay distinción. Ya está así, ya no saben quién es bueno, quién es malo, quién tiene la verdad, quién no tiene la verdad. ¿Será fumar marihuana bueno? ¿Será malo? ¿Será tener 3 esposas bueno? ¿Será malo? Ya no hay distinción. Entonces la palabra de Dios, dice en Hebreos 4:12, cuando entra, separa el alma del espíritu. Solo la palabra de Dios me pone aquí el espíritu y me pone el alma. Y entonces Dios comienza a comunicarse a mi espíritu y mi espíritu comienza a mandarle la información a mi alma para cambiar mi manera de pensar. Nadie puede cambiar a un ser humano su manera de pensar más que la Biblia. Nadie. Por más que tengas 5 idiomas y políglota y culto, nadie puede cambiar tu manera de pensar más que la Biblia. Entonces, la Biblia, Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, sino transfórmense. El espíritu, la comunicación al espíritu viene de este libro. Mi espíritu solo puede tener contacto con Dios a través de la Biblia. Entonces la Biblia se comunica a mi espíritu, me comienza a mostrar las cosas de Dios, mi espíritu le comienza a pasar la información, escúchenme, a mi alma, a mi mente. El alma está en la mente. Mi mente comienza a ser transformada. Híjole, tengo que tratar bien a mi esposa. El adulterio no va a ser bendición. Tengo que obedecer a mis padres, tengo que pagar impuestos,
tengo que hacer esto, comienzo mi mente a cambiar, yo tengo que mi dinero dárselo a Dios, muchas cosas comienzan a ser transformadas en mi manera de pensar. Ya no soy el que yo era antes de que mi espíritu estuviera muerto. Y una vez que mi alma comienza a ser transformada, mi alma comienza a gobernar mi cuerpo. Y mi cuerpo se comienza a convertir en mi esclavo. ¿Que quiero una pizza a las 2 de la noche? Cállese, no le doy nada. Que esa muchacha comienza a relinchar como caballo de las muchachas, ¿verdad? Nada, Señor, ayúdame, ¿verdad? Mi esposa nada más. Y comienzo a decirle a mi cuerpo las pasiones que están dentro de ese cuerpo. Aquí en el cuerpo opera el pecado. Aquí operan los demonios. Los demonios no operan en el espíritu, porque no hay comunión entre el espíritu y las tinieblas. Si hay demonios en tu vida, no están en tu espíritu. Por eso un cristiano no puede ser poseído, porque le pertenecemos a Dios. Pero puede ser influenciado en tu cuerpo y gobernar tu cuerpo y dominar tu cuerpo y crear de la pornografía un hábito, una obsesión, del alcoholismo, de las drogas, del odio, etcétera, etcétera, que infectan a tu alma. Porque cuando el cuerpo no se somete al alma, la mente es infectada. Entonces se dan cuenta cómo es y cómo opera mecánicamente la transformación bíblica del cristiano. El espíritu tiene que nacer de nuevo, el espíritu tiene que ser alimentado con la palabra de Dios. Mientras más leo la Biblia, mientras más medito, mientras más tengo comunión con Dios, más mi mente se renueva. Y mientras más se renueva mi mente, más fuerte soy mentalmente, porque mi cuerpo trae una fuerza como ustedes no se imaginan. Cristo se lo dijo en Getsemaní: el espíritu está presto, pero la carne es débil, 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 débil. Y por eso le pregunto a una persona: ¿por qué fumas? ¿Qué no sabes que el cigarro te infecta las encías, la laringe, el esófago, todo, y que el alcohol te amuele el hígado? Sí, sí lo sé, hermano, pero no puedo dejarlo de hacer. O sea, esa persona tiene una fuerza en el cuerpo mucho más grande que su fuerza de voluntad. Yo sé que la pornografía me afecta, pero soy adicto. Hay algo que me lleva a la pornografía y que yo sé que está mal, pero me lleva contra eso, y veo que mi cuerpo vence a mi alma, vence mis pensamientos. ¿Por qué? Porque tu alma no está renovada. Eres débil mentalmente y la fuerza de voluntad no sirve. Dice en Romanos 8: si por el espíritu vences la carne, vivirás. Muy bien, una vez que hemos comprendido más o menos esto, vamos a ver ahora a continuación, en segundo lugar, en el capítulo 35 del libro del Génesis, la diferencia entre el espíritu y el alma. Hay algunas enseñanzas de algunas iglesias que enseñan la famosa dicotomía, dicodos, que el alma y el espíritu es lo mismo y que son términos intercambiables. ¡Qué gran error! Tanto etimológicamente, la etimología es la rama de la ciencia que estudia la raíz de las palabras. Y saben ustedes que casi todos los lenguajes vienen del latín y del griego. Entonces, cuando estamos una etimología o cuando estamos hablando de palabras, qué importante es definir qué estamos diciendo, ¿verdad? Yo en mis debates que tengo con los ateos o con comunistas o con musulmanes en la televisión, en el radio, siempre me enfrento con lo mismo. Me encuentro con personas que quieren debatir conmigo y están usando términos que ni ellos mismos conocen. Entonces tengo que regresar: oye, ¿qué quieres decirme con lo que tú me estás, con esa palabra que usaste? Entonces, cuando comenzamos a definir los términos, comenzamos ya a aclarar un poco más la comprensión de la mente para poder tener un diálogo más comprensible o más racionalmente contra estas personas. En Génesis 35, en el versículo 18 y en el versículo 29, encontramos, como más adelante en el Nuevo Testamento, muchos más, que el alma y el espíritu son dos entidades totalmente diferentes. Dice así Génesis 35, 18. Aconteció que al salírsele, ¿qué cosa? Apúntalo ahí en tu Biblia. Esa palabra alma es la palabra hebrea
Nepesh, así como suena, N-E-P-E-S-H, Nepesh. La letra o las letras SH en el hebreo se pronuncian en hebreo como J. Entonces se pronuncia Nepej. Y los judíos, como los alemanes, ponen mucho énfasis en el no voy a hacer otra cosa, ¿verdad? No se asusten. Nepej. Todos, por ejemplo, dicen Yeshua HaMashiach, o sea, Jesús el Mesías. Se escribe Mashiach, Jesús el Mesías en el hebreo, pero se pronuncia la CH, Yeshua Mashiach. Y siempre pronuncian dándole mucho énfasis a la palabra J en el hebreo. Entonces la palabra Nepej, alma. Ahora el versículo 29. Y exhaló Isaac, ¿qué cosa? El Ruach, que se escribe R-U-A-C-H, Ruach en el hebreo. Y se pronuncia igual, Ruach. Aquí vemos que al morir dos personas diferentes, el Espíritu Santo nos muestra que se salieron de esa persona dos cosas de un cuerpo muerto. Cuando morimos hay dos cosas que salen de dentro de nosotros: el alma, Nepej, y el espíritu, Ruach. Estas dos palabras, etimológicamente, que significan dos cosas distintas, nos muestra que son diferentes. Como Hebreos 4:12. La palabra de Dios discierne el alma y el espíritu. 1 Tesalonicenses 5:23, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles en la venida de Cristo. Entonces yo no encuentro, ¿verdad?, ninguna discrepancia o ningún argumento para sostener que el alma y el espíritu son diferentes. Ahora muy bien, ¿cuál es la diferencia? Apúntalo. El alma es el centro de nuestras emociones, sentimientos, la voluntad y el intelecto. Otra vez, el alma es el asiento de las emociones, los sentimientos, la voluntad y el intelecto. Y el espíritu es la parte inmaterial del ser humano a través de la cual conocemos, servimos y adoramos a Dios. Porque Él es espíritu. Otra vez, no se conoce a Dios con el alma, con la mente. Se le conoce en el espíritu. El espíritu le pasa la información a la mente. En segundo lugar, no podemos a Dios servirle a través de nuestras obras muertas, sino a través de nuestro espíritu. Hay cristianos que son nacidos de nuevo, pero que creen que el ser demasiado activistas en la obra de Dios, y reparten folletos y por aquí por allá, y no está malo, no hay nada de malo en eso. Y pastores que yo conozco y misioneros que son muy activos, y por acá y por allá, y viajan de las 7 de la mañana a las 11 de la mañana, y hasta se agotan y hasta ni vacaciones van. Y todo eso no le agrada a Dios. Porque si tú quieres servir a Dios, lo sirves en espíritu y en verdad, en tu comunión con Jesucristo. 1 Corintios 1:9. Fuimos llamados a la comunión con Jesucristo. Mientras tú no le des a Dios la prioridad en tu vida, de en las mañanas tener como prioridad tu tiempo con la Biblia y en oración, hagas lo que hagas, puedes hacer iglesias, puedes predicar, mientras no entendamos que servimos a Dios primero, a Él en comunión y en oración, no vamos a entender qué es servir a Dios. Yo oí un testimonio hace poco de un pastor en Estados Unidos que Dios le quitó la iglesia. Y dice, me fui con mi esposa a un rancho. Oye, pero yo estoy acostumbrada a la iglesia y a esto y el otro. Y estuvimos 1 año y medio en el rancho, me dice el pastor, dio su testimonio. Y ni prediqué ni nada. Y Señor, le pregunté a Dios, pero yo quiero servirte en el reino y todo. Y hasta que finalmente, después de que se quebrantó y se humilló delante de Dios, el Espíritu Santo le dijo a este pastor, ¿sabes una cosa? Es que yo quería que durante todo ese año y medio no sirvieras a la gente, me sirvieras a mí. Y te encerré en ese rancho 1 año y medio sin hacer nada, ni activismo, ni predicar, ni nada, para que aprendas que tu prioridad en mi vida
es servirme a mí. Eso me impactó tremendamente, porque confundimos el activismo con el servir a Dios. Y mientras no tengamos comunión con Dios y no entendamos que mi tiempo más importante es el tiempo que yo paso con la Biblia y es el que Dios evalúa más altamente, todo lo demás que haga no sirve de nada. Acuérdense de Apocalipsis 2, del 1 al 4, la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Oye, vengan para acá los de Éfeso, pónganse aquí mis chiquilines. Todos ustedes, y fíjense cómo comienza Jesús, para que entendamos este concepto. Yo sé que ustedes han sido muy celosos, han sido muy pacientes, han probado lo que son apóstoles y no lo son, se han involucrado en cientos de actividades, y en ese momento, pues todos los cristianos a quienes Cristo se refería, podían ver, gracias Señor, sabíamos que nos tenías que reconocer, y de repente Cristo les dice, pero, hay un pero, hoy el Señor tiene un pero contra nosotros, ¿cuál será? Quiero decirles que todo eso que han hecho no les sirve de nada, porque han perdido su primer amor. Todas las iglesias que construiste, todo lo que tú hiciste no es absolutamente comparado, porque tienes años que no tienes comunión conmigo. No estás enamorado de mi Hijo Jesucristo. Y le dice Cristo, arrepiéntanse. Fíjense nada más, arrepiéntense y regresen a sus primeras obras, porque si no se arrepienten y no regresan a mí y dejan tanta actividad para dedicarse más a mí, a darme tiempo, les quito el candelero de su lugar. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que si tú no entiendes que nosotros somos testigos al mundo y brillamos, y el poder que tenemos para hablar de Cristo es de nuestra comunión con Él, si comenzamos a hablar los activistas, lo hacemos en la carne, y quitar el candelero significa que perdemos nuestro poder espiritual. Y predicamos en la carne, se puede enseñar en la carne, se puede repartir folletos en la carne es bien consagrada y súper religiosa. Muy bien, veamos ahora a continuación, ¿verdad? Entonces, que al morir, ¿qué pasa? Espíritu, alma y cuerpo. Al morir el cristiano, el alma y el espíritu del cristiano, al morir, si te mueres hoy a las 5 de la tarde saliendo aquí te atropella un camión, inmediatamente subimos al cielo. Inmediatamente, 2 Corintios 5, 9 al 10, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Lo vamos a demostrar. Nos vamos inmediatamente al tercer cielo. El cuerpo lo entierran, lo creman, no importa lo que le hagan. Si lo creman o no lo quieren cremar, es opción, cada quien esté convencido en su mente, no hay ninguna ley en el Nuevo Testamento. Mateo 10 dice que no importa lo que hagan al cuerpo, ya sea que no te cremen, ¿verdad? De todas maneras, si no te creman, te comen los gusanos. Ahórrate el ataúd, ¿verdad? Y que te cremen mejor. Yo es mi consejo que le digo a la gente, ¿verdad? Y te ahorras tanto borlote que el mejor cofre, la mejor caja para mi abuelito y para mi papá, y que le pongan chapa de oro alrededor a la caja, ¿verdad? Y flores, y se gastan ahí todas cosas. El muerto ni sabe con nosotros, ni está con nosotros, ni te lo agradece, ni nada. Es puro mercantilismo, ¿verdad? Todo eso viene del paganismo. Digo, si lo quieres hacer no hay ningún problema, ¿no? Hijo de paganos. No todos tienen esa intención, ¿verdad? No digo que todos lo tengan, ¿no? Pero cuando comenzamos a despertar espiritual nos damos cuenta, ¿verdad? Que pues mejor que lo creme, ¿verdad? Ya se acabó tantas cosas, un botecito, ¿verdad? Te ahorraste, hasta el hoyo en el panteón te ahorraste, ¿verdad? Entonces nos vamos inmediatamente al cielo, el cuerpo se queda adentro, y dice la Biblia que cuando Cristo viene al arrebatamiento, tu espíritu y tu alma vienen con Cristo, ¿te acuerdas? Y traerá Dios con Él a los que durmieron con Él, a los que murieron, por eso están con Cristo. Y entonces los muertos, tu cuerpo, va a resucitar. 1 Tesalonicenses 4, va a resucitar. Y en el aire, cuando venga el arrebatamiento, nos juntamos con nuestra alma y con tu espíritu con un cuerpo glorificado. Completamente glorificado. Y así ya estaremos para siempre con el Señor. Pero, mientras estamos en el cielo y no hemos recibido el cuerpo glorificado,
¿tenemos algún cuerpo intermedio en el cielo? Vayamos a Apocalipsis capítulo 6. ¿Con qué cuerpo estamos en el cielo o somos como Gasparín el fantasma? No, de ninguna manera. Veamos lo que la Biblia nos enseña de nuestros hermanos y hermanas que ahorita están en el cielo, y veamos tantos detalles que se nos revelan de los que están ya en el cielo ahorita, antes que nosotros. Dice Apocalipsis 6 del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas. O sea, Juan estaba viendo con sus ojos, vio almas. Si fueran como Gasparín, incorpóreos, inodoros, transparentes, ¿verdad? No podía ver nada. Vio algo y él sabía que eran las almas. O sea, el ego, el yo de estas personas muertas. ¿De quiénes eran? De los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, de los mártires. Ahí Juan vio a los mártires en el cielo y clamaban a gran voz. Estas personas en el cielo tienen cuerdas vocales. En el cielo hay comunicación. Estos muertos no están así, ¿verdad? En un ambiente. No, ¿verdad? Se pueden comunicar y se pueden comunicar con Dios. Y nos damos cuenta entonces que tienen cuerdas vocales. Que hay todavía, el cuerpo está abajo en la tumba, pero las almas se pueden comunicar. Porque está comprobado, ¿verdad? Que, por ejemplo, el cerebro no es el que hace los pensamientos. Ustedes saben que fue uno de los argumentos más fuertes que yo he encontrado contra el ateísmo. El ateísmo establece que somos materia, básicamente el materialismo. Y el ateísmo se estrella porque tú le dices a un ateo, oiga, espérenme una cosa, pero la materia nunca producirá los pensamientos. Ha sido uno de los argumentos más fuertes que tengo contra el ateísmo. Si tú dices que todo fue material y venimos de la materia, etcétera, etcétera, ok, pero ¿quién le puso a la materia los pensamientos? Los pensamientos en nuestra mente pertenecen al mundo invisible. Síganme con cuidado. No son materiales los pensamientos, ¿correcto? Entonces pertenecen al mundo espiritual. Y por eso es que los demonios, como nuestros pensamientos operan en el mundo espiritual, intangible, no terrenal, no físico, no material, los demonios y los ángeles tienen acceso a nuestros pensamientos. Y por eso Dios quiere que cambiemos nuestros pensamientos, porque si nuestros pensamientos nos domina el mundo espiritual. Pero si mis pensamientos comienzan a ser transformados por la palabra de Dios, comienzo con mis pensamientos a darme cuenta que mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Porque cuando vengan pensamientos a atacarme de tentaciones pornográficas o sexuales, o de alcohol, o de drogadicción, o de robo, de homicidio, mi mente está fortalecida para rechazar eso. Y me doy cuenta que soy un guerrero de Dios. Te has convertido en una guerrera de Dios. Porque has vencido. Y eso es lo que significa que hemos vencido por la palabra del testimonio y por la sangre del Cordero. Entonces, los pensamientos pertenecen a otro ámbito que no es el material, señor ateo, con el respeto que se merece. Los pensamientos pertenecen a un mundo que no se puede ver más que a través del Espíritu y de la Biblia. Entonces, en el cielo sigue la comunicación y dice la Biblia a continuación que estas almas no solamente se comunican, sino que también están junto a Dios, porque le están hablando a Dios hasta cuándo y reconocen que Él es el Señor, que Él es santo y que Él es el único verdadero del universo. Y vean ustedes lo que estas almas le están diciendo a Dios en el cielo. Esto es asombroso. Le dicen a Dios en el cielo, Señor, ¿por qué no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Pregunta, ¿estas almas en el cielo están pidiendo venganza? O, fíjate la importancia de los términos. Es que el juez que me condenó a muerte se quiso vengar de mí. Espérame tantito, pitirijas, cuijas, chijas. El juez y la ley que te condenó a muerte
cuando se ejecuta la pena capital, no es venganza, es vindicación a la sociedad del mal que tú hiciste. Entonces no confundas la venganza con la vindicación. Estas almas no están pidiendo venganza, están pidiendo en el cielo: Señor, ya acaba con tantos crímenes, Padre Santo, acaba con tantas violaciones, con tanto derramamiento de sangre. Oh Dios, ¿cuándo va a ser este momento? Porque ellas saben en el cielo que nos están viendo. Esto significa que nos están viendo y que saben que no ha acabado en el mundo todavía el borlote que tenemos aquí abajo. Y le están diciendo a Dios: ¿hasta cuándo? Dios no puede decirles cuándo, porque las cosas secretas pertenecen a Dios. Entonces Dios no les contesta a estas almas, y simplemente en el cielo se les dice, ¿verdad?, que se les dan vestiduras blancas hasta que esperen todos los que han de ser muertos como ellos. Y entonces sabrán cuándo el tiempo ha llegado, porque ni el diablo conoce el tiempo final del Señor Jesucristo. Nadie sabe el día y la hora de cuando Cristo acaba con todo, más que Dios. Esto le pertenece a la sola potestad de Dios. Los tiempos cronológicos y los kairos de Dios le pertenecen solamente a Dios. Y dice el versículo 11: y se les dieron vestiduras blancas. O sea, tú no puedes vestir a Gasparín, ¿verdad? O sea, hay un cuerpo intermedio en el cielo, pero esas vestiduras no están vistiendo a un cuerpo glorificado. Hasta que esas almas bajen con Cristo en el arrebatamiento, sus cuerpos resuciten, su ADN. El ADN, el código genético hereditario, el ácido desoxirribonucleico, del cual está formada cada una de nuestras células, billones de células que tenemos en el cuerpo, ahí está escondida toda la información de quiénes somos. Tenemos billones de células y en cada célula está el software de Dios. Señor ateo, ¿quién le puso ese software? Se hizo solo, ni siquiera un chango le contestaría eso. La información, ¿de dónde viene? La información tiene que venir siempre, señor ateo, de una persona inteligente. Si usted se encuentra un CD y lo mete en una computadora, ¿quién le puso esa información al CD? El CD agarro y vale 5 centavos el CD, la pura materia, el puro software. Pero ese CD contiene una información, y si lo peso el CD en una báscula, pesa 3 o 4 onzas. Sin embargo, ese CD no vale nada. Lo que vale es la información dentro del CD. ¿Quién puso esa información? ¿El aire? Oiga, aquí hay una información codificada impresionante, que cuando nacemos, las 23 células de mi madre y las 23 células de mi padre, los cromosomas, se juntan y alguien le dice: tú vas a hacer a la semana corazoncito, a las 3 semanas se forma el corazón, comienza a bombear ahorita, esta va a ser la oreja, esta va a ser la piel, esta va a ser el páncreas, este va a ser el sistema digestivo, esta va a ser la piel. Oye, ¿se hizo solo? Aquí hay una información codificada. ¿Quién está dando órdenes a ese cigote para que comience a desarrollarse dentro del vientre de nuestra madre, nuestro ser? Estudia, señor ateo, la formación de un ser humano desde los primeros días hasta el 9º mes que nacemos al mundo. De qué forma tan mecánica y tan consecutiva y tan consistente cada cosa se va formando de una forma perfectamente bien planeada y organizada. Y la orejita ya, y el corazón, y comienza a bombear la sangre y todo eso, ¿verdad? Es como si dijeras: esa fábrica de llantas se hizo sola. Nos damos cuenta que profesando ser sabios nos hicimos necios. Y se les dijo a estas almas que se esperaran a que se completara el número de sus hermanos que iban a morir en el cielo. Así pues, esta palabra dormir, que se usa koimao en el griego, viene de koimetería, que significa cementerio, lugar donde duermen los cuerpos. De ahí viene la palabra cementerio, de la palabra griega koimetería. De ahí viene la palabra dormir. Entonces, cuando dice la Biblia y durmió, significa que el cuerpo es el que está dormido, pero nuestra alma y nuestro espíritu está en el cielo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos va a ir abriendo en esta serie, poco a poco, Señor, el entendimiento para ver las maravillas de tu ley.
Oh Dios, cuántas cosas escondidas tienes para nosotros, grandes e incomprensibles. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Porque ¿quién conoció la mente de Dios? Más que el Espíritu que todo lo escudriña. Gracias, Señor, por habernos dado tu Espíritu y habernos dado un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento y de discernimiento espiritual, y habernos permitido entrar a este mundo espiritual que el ser humano está intentando entrar a través de la brujería y de las religiones y del ocultismo equivocadamente, pero que la Biblia nos dice que es Jesucristo el que nos vino a abrir la puerta al mundo espiritual, porque Él dijo que nadie te conocía a ti más que Él y aquellos a quienes Él les quiera revelar a través del arrepentimiento de sus pecados y la aceptación de que Él pagó en una cruz en nuestro lugar. En esta mañana, todos ustedes también por la televisión que quieran aceptar a Cristo en su vida, ahí desde tu lugar, dile a Dios. Tal vez estás en un hospital viéndonos, en una sala, en un cine, en un bar o en tu casa. Dile a Dios: Señor, cosas grandes e incomprensibles que no entendía, las comienzo a entender. Y ahora comprendo que tú eres Dios y que yo necesito despertar espiritualmente, resucitar espiritualmente para poder caminar contigo y entender tus pensamientos. Me arrepiento de mis pecados. Creo que en la cruz pagaste tú, Jesús, por ellos con tu sangre preciosa. Y te pido que a los 3 días entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.